Historia de la filosofía de China, integrado por Carla Barahona, Yendi Mena y Jennifer Salmerón. Primeramente, cabe destacar que este video trata sobre la estructura y el contenido de la obra Historia y Filosofía de China, pero para complementarla a esto se utilizaron datos de la lectura de Flora Bottom en China, su historia y su cultura hasta 1800. Ahora bien, para contextualizar un poco, en la lectura de Flora Bottom, el confucianismo se había arraigado como la ideología que sostenía todos los aspectos de la sociedad china, pero dado que en una época de inestabilidad, el optimismo formulado que señalaba la posibilidad de influir sobre el curso de la naturaleza y de los acontecimientos se había ido perdiendo. Entonces la filosofía política y social dio paso a la filosofía, generando así un florecimiento de la redacción de libros. Por lo tanto, en los clásicos confucianos se concentraron en el saber y la sabiduría por excelencia de la primera época de los Han. Entonces, en esta se pueden mencionar dos principales adiciones que le hacen a todos a los libros, que la primera sería las adiciones a los anales de la primavera y otoño y Dong Shou-hu. Esta obra se encuentra basada en el pensamiento de Dong Shou-hu, que fue considerado como el filósofo más importante de la dinastía Han, pero la aportación esencial en este consistió en el apoyo de que este libro no había referido solo misterios del ser humano, sino también de la naturaleza, así como también realizó una relación análoga entre el cielo, la tierra y el ser humano, así como también el ser humano reacciona a las manifestaciones del cielo, a la lluvia o la sequía. Por otra parte, es importante analizar que la decadencia de la filosofía confuciana se debió en gran parte a su represión desde el exterior, porque las decisiones políticas fueron de gran interferencia. Entonces, a partir de Dong Shou se produjeron ordenaciones y sistemas de desarrollo más diversos. En adiciones al libro de las mutaciones y los libros de Shen Hui, el libro de las mutaciones es visto como una imagen directa del mundo, cuya estructura fundamental permite formarse una idea de la construcción y el origen del ser resultando una especie de fórmula universal que puede verse al ser en miniatura, al alcance de la mano, el funcionamiento del ser que se manifiesta en estado de transformación. Entonces, este libro, la primera característica que tiene es que por el simbolismo numérico, así como también con los distintos oráculos, sea averiguada mediante un procedimiento de lanzamiento de objetos y recuento de números, pero también fue visto como libro que trabaja con emblemas en sentido escrito y figurado, que como se mencionó anteriormente se concibió como una forma universal con que conllevó que su significado primordial dejara de pronto de consistir en la interpretación del futuro. Seguidamente se puede hacer mención sobre la escuela del texto antiguo, que principalmente fue una personalidad mesiánica cuya monumentalidad lindaba con lo divino. Este volvía a transformar de forma indirecta algo que ya había sufrido los anales de las primaveras y otoños. También el carácter de la vida intelectual durante la época Han, que consideraba a la historia del pensamiento desde esa óptica, ya que la doctrina confuciana del momento trajo así como un imán los sistemas ideológicos más heterogéneos y unificados en torno a sí mismo un campo de fuerzas. Otro aspecto importante mencionar es la escuela de la oscuridad, que estuvo protagonizada principalmente por tres principales exponentes. En un inicio
En la escuela de la oscuridad se puede hacer referencia a que las representaciones que constituían a esta se vieron más confucianas que taoístas, ya que se consideraba a Confucio como más grande que Laozi o que Shunshu, pero en esta obra se resalta el papel que tuvo Wang que es uno de los primeros, que se considera la primera figura que destaca de la Escuela de la Oscuridad. En este se enfocó meramente en el Dao de Jing, específicamente en el concepto de no ser, y ya que aparece solo, y aunque menciona que el no ser aparece como predecesor del ser, así como también de manera primaria, pero en el Dao de Jing se concibe más como una especie de elemento complementando el ser. Pero entonces más adelante este mismo personaje establece el no ser como algo absoluto y lo eleva de una altura en la que el Dao de Jin se encontraba en los conceptos de el punto culminante del no ser y el punto culminante del vacío. También se da un desplazamiento del énfasis donde lo cosmológico hacia lo ontológico, lo que llega a alcanzar un mayor grado de abstracción. A la vez, este destaca que el Dao generó el 1, este generó el 2, el 2 a su vez generó el 3 y después estos generaron las 10.000 cosas. Pues seguidamente Wu Sham por su parte representó una reinterpretación y llegó a nuevos resultados sobre el libro de Shōshi, dando que el contenido y el lenguaje eran múltiples y heterogéneos, más relativistas individuales, que por lo tanto así facilitando las ideas de este personaje, ya que para el libro de Shōshi fue monomaníaco al conocimiento de lo fundamental y que perdiera el asta del significado de la realidad inmediata. Posterior a la opinión doctrinal de Wu Sham, se caracterizó porque tuvo una serie de consecuencias para el ser, como por ejemplo, con tal separación del no ser, la pregunta por el origen del ser perdió la razón de ser, así como también la pérdida total de no ser y del dado no tuvo lugar. Para Wu Shan, las 10.000 cosas se constituyeron a partir de lo que ya los otros personajes anteriores mencionaron, pero constituyéndose así a modo de bola de un propio cosmos. Finalmente, este plantea una tendencia de vincular de nuevo al taoísmo de Shōshi con las ideas confucianas. Finalmente, bueno, en ese apartado, Wu Sham se caracterizó también porque contribuyó a la creación del libro Liesi, denominado así por los legendarios santos taoístas que se volvió importante para el taoísmo religioso. Este fundamentalmente se ocupó del esfuerzo y destino, que sería la relación recíproca entre la aspiración individual y la determinación establecida. En la lectura de Flora Wotton se menciona que la salvación individual se vuelve una preocupación primordial y la búsqueda de los valores se traslada más allá del ámbito humano. En Liesi, el destino está aquí mucho más próximo al ser así por sí mismo, individual, en su momento lo describió Wu Sham. De Flora Wotton el budismo inició en la India en el siglo VI a.C. Se ubicó, se extendió por Asia del Este, Asia del Sur, Asia Central, Mongolia y el Tíbet. Busca este verdadero yo, que para el budismo es algo más absoluto, por lo que debe desapegarse del cuerpo y de estos deseos. Las reglas de comportamiento es como el no matar, no mentir,
no robar, no embriagarse y observar la castidad, y el Tripitaka, que es este canon budista. Ya conforme a la lectura de análisis de Wolfgang, la penetración del budismo fue principalmente durante la dinastía Han en el siglo II a.C., ya que las fronteras entre la India y China no estaban, por Asia Central, no estaban herméticamente cerradas, además del Swansea, que funcionó como un puente natural con las relaciones del budismo y el taoísmo, debido a su impulso pesimista, le dio como más impulso a la penetración del budismo. La filosofía china y el budismo tuvieron grandes diferencias. Para la filosofía china se buscó lo que es responder la pregunta del qué debo hacer, donde influía aspectos de ética, ritual y la dirección del Estado. Y para el budismo buscaba responder el qué puedo saber y qué puedo esperar. El budismo enfrentó varios factores, como fue el idioma extranjero en sus escritos y la institución del monacato, por lo que el budismo obtuvo una mala reputación al tener o estar opuesto a las aspiraciones del Estado, por lo que se alejó cada vez más de esta sociedad china. Además tuvo confrontación contra la escuela de la oscuridad, el neoconfucianismo o el neotaísmo. Sin embargo, cuando ya logró penetrar, aportó nuevas preguntas, nuevas visiones, y nuevas dimensiones del tiempo y el espacio. En otra parte, las primeras traducciones fue este sueño o esta leyenda del emperador Han Mingdi en su sueño con este ser divino de color dorado, cual denominó como Buda, podía volar. Esto fue traducido por Shikian. Sin embargo, estas traducciones fueron limitadas, por lo que debido a su forma imprecisa, para los chinos, el budismo es una variante del taoísmo, por lo que se utilizaron conceptos taoístas en estas traducciones del budismo. El budismo es una religión dentro de la filosofía china, que muestra este mundo terrenal y el más allá, en una nueva visión y transformación de textos religiosos y filosóficos en el siglo IV a.C. y muestra este enfoque racional de redención. Además de ello, el núcleo de la doctrina budista fue la figura de Buda Gautama, en el 560 y 480 a.C. y las 4 verdades sagradas. Para el budismo el sufrimiento es este nacimiento, la edad, la enfermedad, la muerte, la unión a lo no amado y la separación de lo amado. El origen es la reencarnación, la alegría, la pasión y la sed de placer. Y el camino a la cesación es la represión y anulación íntegra de lo que conduce a esta reencarnación, la fe correcta, el hablar, el orar, la vida y el empeño, ya que esto se influye, ya que debido al budismo la meta era romper con esta ruleta de reencarnación. Algunas de las corrientes del budismo están el Hinayana o este pequeño vehículo. Fue el más antiguo, fue elitista y egoísta. El Vajrayana o el vehículo adamantino tenía componentes mágicos, y el Mahayana o el más influyente, este gran vehículo, se oponía a la figura del Antar. Era un movimiento más democrático y social. Para él todos los seres humanos podían alcanzar el estado del nirvana o esta liberación del sufrimiento, por lo que se da una desvalorización del monacato y el aumento del valor del laicado. Después de ello, las ideas prebudistas o el no yo, la negación del yo, esta negación del alma o del no yo o el anatman. El ser humano concreto es donde el ser está formado por órganos, actos de ver, oír. El ser humano en conexión con el mundo en el que vive. La vacuidad o el sunyata es este vacío, esta ausencia de atributos. En él influye también la fe correcta, el empeño correcto, la correcta inmersión. También el conocimiento o el prajna, donde se analizan estas 4 verdades sagradas, la existencia, el análisis de la existencia y su causa para alcanzar el estado de nirvana, además de la meditación o el dhyana,
es una estructura y analiza la estructura y la tensión causal de la existencia. Es una actitud y una práctica espiritual que busca el sosiego de los remolinos. La doctrina Dharma es esta propiedad o flujo de la conciencia, donde se busca de la redención del sosiego y la búsqueda para alcanzar este nirvana. En lo que respecta a las escuelas budistas, se destacaron la del no ser, la tradición del monje, la materia como tal, o el Jisei, la escuela de la conservación de las representaciones mentales, o el Shihan, la configuración ilusiva, o el Wanhua, y las conexiones causales. Entre sus textos está el Sutra en 42 secciones, que menciona lo que fue la introducción del budismo en China, a través del sueño, ¿verdad?, que mencionaba el emperador Han Mikti, el tratado del filósofo budista Mounzi, en el que ordena algunas dudas de Liu Wanlun, además de compilación de fragmentos de textos, y el Sutra de la Perfección y la Sabiduría. Analiza esta sexta capacidad suprema del conocimiento humano. Cabe rescatar que en el budismo, estos nuevos conceptos, además de estas nuevas preguntas, la sustitución del no ser o el no haber, el Dao de Jing, o esta combinación de ideas. Hubo una división desde el budismo en el noroeste y suroeste por razones políticas. Aquí se empieza a hablar sobre las primeras escuelas budistas en China, que no tienen origen chino, puesto que este monje Kumarajiva no era de origen chino. Él fue un traductor de las palabras de Buda, de todos los textos que Buda había dejado, que los tradujo tal y cual habían salido, y se dividió más o menos en tres, que el primero vendría siendo el Sutra, que son los sermones de la boca de Buda. El segundo serían los textos secundarios, que son más o menos las reglas mostánicas, que vendría siendo el Vinaya. Luego, de tercero, están los escritos aclaratorios, los que vienen siendo los Abhidhamma. Estos últimos fueron muy importantes para la filosofía, eran considerados los padres de la Iglesia. Kamarajiva y sus seguidores tuvieron mucho éxito en un sinfín de números de texto, pero solamente tuvieron éxito en su versión china. Luego viene el realismo e ilismo. Esto es prácticamente un comienzo de las escuelas budistas. Viene siendo la primera la escuela Chusen, que viene siendo una tendencia del Hinayana. Su libro más importante fue Colección de los Dhammas más elevados. El libro de los Dhammas impactó principalmente en China. No hubo otro lugar en donde más impacto diera. También viene la escuela Chensei, que sería la segunda, bajo el libro Tratado sobre la Cognición de la Verdad, Doctrina de Buda. Es parecida a la escuela Chusen, pero el mismo es totalmente diferente, ya que ellos trataron las dhammas diferentes, desde un ámbito en donde supieron reconocerlas, pero al mismo tiempo se dieron cuenta que son vacías o irrelevantes. Luego viene el mundo como representación, que vendría siendo la escuela Weishei, que viene del libro comprendido del Mahayana. En esta escuela se hizo una reducción del mundo exterior. Prácticamente ellos se centraron más en las lecturas, en una meditación, que en prestarle atención a lo que sucedía más allá. Luego viene lo que es la escuela Sanluan,
que es la cuarta, viene de una constitución, bueno, de una doctrina india, que es la doctrina de la senda intermedia. Esta doctrina india fue la que más impacto tuvo en China, sobre todo en esta escuela. El libro que la predomina es Doctrina de todo está vacío, a pesar de que fue una de la cuarta escuela creada del budismo, fue la que más influyente tuvo a la raíz de China. Fue prácticamente una crítica a las otras doctrinas porque habían ciertas creencias en que ellos chocaban, y aparte fue el único que estuvo muy cercano a las traducciones originales de Buda, que prácticamente ellos hicieron el budismo tal cual y como fue al principio. Y también ellos crearon una doctrina en la que no confirmaban ni negaban el ser y no ser. Luego de ello vienen las escuelas budistas de origen chino, comenzando por la primera, que es la Tiantin. Esta escuela estaba bajo el mandato de doctrinas hechas en India, y aquí se puede observar que hubo un cambio porque se tomó doctrinas indias en vez de aquellas que surgieron en China. Su texto principal era el Loto del Buen Dharma. Aquí ya se puede observar un cambio en el yo y no yo. Empieza como una disolución y termina en una nueva doctrina del no yo. Viene por segunda la escuela Huayang, que su libro principal es la Sutra del Resplandor de las Flores. Fue una de las escuelas más grandes y poderosas de China. Él tomó todos los aspectos de la escuela anterior, la Tuaitán, solo que agregó estructuras nuevas a los elementos del ser. No solamente se dejó por encima qué era el ser, sino que empezó a darle estructuras de todos los elementos que conformaban el ser. Sin embargo, el monje Juan, que fue el primordial en dar esta doctrina, tuvo dificultades para explicarlo. Sus estudiantes no comprendían con exactitud cómo era el mensaje que él quería dar. Después se vino las escuelas budistas religiosas en China. Estuvo la escuela Yodo, que era del puro paraíso, y la escuela Chen, que era de meditación. Se pudo observar que las teorías del budismo se practicaban en las escuelas Tiantin y Huayang, mientras la práctica era en Jutsu y Cham. La escuela del Yodo estaba bajo el mandato de un Buda reencarnado, no era lo histórico. Mientras en la escuela Cham la meditación tomó mucha importancia. Después viene la reforma confucia, en el que el budismo ya se adentra en la filosofía china. Es un momento en que ya el budismo no venía puro en la tardancia que llegó en China. También invadió el pensamiento abstracto chino y la concepción de un plano de los principios y la teoría budisma del Baja. También hubo una tendencia antibudista, siendo los primordiales Hanyu y Luan, que criticaban el budismo, sobre todo porque no venía tan puro como fue al principio.